Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez con nuestro podcast Directo al Punto. Hoy día tenemos como invitado a Giancarlo Avilés o Giancarlo Chen. Giancarlo es una figura muy importante en Sudamérica en lo que se refiere a la medicina china clásica. De hecho, ha sido como un pionero en lo que era medicina china clásica. Cuando nadie hablaba de eso, Giancarlo ya empezó a enseñar a través de su escuela, Yuan Wu, una escuela de medicina china que él fundó en Perú. Pero hoy día Giancarlo imparte clases en todo el mundo a través de su plataforma. Él vive en Tailandia actualmente y desde Tailandia está hablando con nosotros. ¿Cómo estás, Jan? ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias Bien, por estar súper aquí. bien. Qué bueno. Sí, gracias a ti. Tantas horas de diferencia tenemos. Sí, pues son 13 horas de diferencia con Chile. Es bastante. Sí, tú estás Sí, trasnochando y yo estoy madrugando. sí, pues, pero te Sí, aprecio que te hagas un tiempo para la entrevista, que me hayas invitado, también te agradezco bastante. yo te agradezco la presencia y que te hayas dado ese tiempo. Jan, nosotros, tú sabes que nosotros en las escuelas estamos tratando de trabajar y promover lo que es la medicina china clásica y entregar información y presentar a los referentes, principalmente a los referentes de Latinoamérica, ya de medicina china clásica. Entonces, me gustaría que nos contara un poquito también de tu historia, de tu formación. ¿Cómo llegaste a eso? Esa es una buena pregunta. En realidad llegué como la mayoría de personas llega, con mucha confusión a los clásicos. Em, yo había ya para eso, bueno, yo soy artista marcial, me formo hace muchos años en eso, desde los 7 años en realidad. Cuando conocí a mi maestro a los 19, 18, 19 años, yo comencé con medicina tradicional china, en realidad. Fue lo primero que me acerqué. Estudié en Lima 3 años y luego viajé a China para estudiar el idioma y también estuve con una profesora en 3 meses en clínica, en una de las clínicas Tonrentan, en la ciudad de Xi'an. Pero a pesar de eso, cuando yo volví a Lima, yo siempre, bueno, hasta ahora tengo esa sed de querer aprender siempre más, siempre estoy llevando cursos, formándome en un montón de cosas. Entonces llevé cursos de medicina tradicional china, pero había siempre algo que no me cuadraba. Siempre algo no terminaba de cerrar. Em, entonces, justo para esa época, Sacha Barrio, que fue mi primer profesor que me enseñó lo que es herbolaria clásica, ¿no? Él lanzó un curso pequeño en su centro, en Avantari, y mi madre vio el correo porque ya había sido su paciente y me dijo, Giancarlo, mira, haz este curso, si quieres anda y bueno, yo te ayudo a pagarlo hasta lo que dure, pues, ¿no? El tema es que mucha gente que llevó el curso no entendía lo que Sacha hablaba. El único que entendía en el curso era yo, porque ya tenía otra base. Y había una compañera mía que era muy buena también, que ella entendía, pero tuvo que dejar el curso. Pero al final de cuentas me quedé yo solo. Entonces Sacha tuvo que cerrar el curso. Y le dije, Sacha, por favor, yo quiero seguir aprendiendo. En esa época estaba llevando una maestría de herbolaria, de fitoterapia tradicional china. La dejé porque dije, esto del Shanhan Lung, del Chinko y de los clásicos, es otra cosa, es lo que he estado buscando hace muchos años. Entonces le insistí a Sacha para que me siga enseñando y Sacha me invitó a hacer clínica con él. Estuve 2 años viendo pacientes, tomando pulsos, viendo fórmulas, ¿no? Pero aún así, lo mío siempre fue más la acupuntura. Siempre me incliné hacia eso. El tema es que yo estaba llevando herbolaria clásica china y el sistema del Shanhan Lun, del Jinguei, era un sistema muy completo para mí, muy bien armado, todo cuadraba, los pulsos, la sintomatología. En un momento dije, no es posible que los chinos hayan creado un sistema así para la herbolaria y no para la acupuntura. Mm. Entonces comencé a investigar, Sacha me dijo, mira, está este libro que es del doctor Wang, el doctor Wang Chui. Entonces me leí el libro 2 veces, así en 2 semanas creo que me lo leí. Y justo para esa época, creo que en 2 o 3 meses después de que me leí el libro, estaban lanzando un taller de nivel básico y avanzado en la ciudad de Seattle. Entonces justo, bueno, tenía un dinero ahorrado, me fui y para mi suerte estaban todos los alumnos del doctor Wang ahí en Seattle. Y bueno, me hice amigo de Jason Robertson, que es el Ya. coautor del libro. Y Jason me invitó un día de clínica con él, me enseñó algunas cosas, compartimos varias, estuvimos conversando todo el día en realidad.
Entonces, yo me di cuenta que en realidad ese era el sistema de acupuntura que estaba buscando, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que te menciona el Shan Han Lun de los 6 canales, pero aplicado a la acupuntura. Y luego de Mm, eso, ya cuando volví de Seattle, comencé a investigar yo por mi cuenta, me metí a cursos de idioma chino, pero ya para traducir, ¿no? Tampoco soy un traductor experto, pero comencé a investigar en el lenguaje clásico, entonces podía ya leer los textos por mi cuenta. Y luego, después de 1 o 2 años, conocí a Edward Neal, que fue mi profesor, mi segundo profesor de acupuntura clásica, y él tiene un programa que es el Neijing Studies en Portland. ya. Mm, Entonces me fui con él, también manejaba la teoría de los 6 canales, pero con un nivel de profundidad muy, muy bueno, o sea, muy, muy interesante. Y su sistema de palpación era distinto al del doctor Wang. Era un sistema de palpación mucho más completo desde mi perspectiva, mm. y Edward tiene una sensibilidad muy especial. Entonces, a mí la palpación del doctor Wang me tomó un tiempo desarrollarla, pero la Como palpación muy de Edward ya profunda, ¿no? Como muy es... invasiva, ¿no? Sí, y requieres desarrollar mucha sensibilidad. Yo la practiqué un tiempo, de ahí la dejé porque dije, ya tengo los pulsos de Shan Han Lun, voy a utilizarlos, pero cuando volví a la palpación, me di cuenta que la palpación me daba otros detalles que el pulso no. Y desde Mm, que llevé el curso con el doctor Wallin y comencé a meterme en la acupuntura clásica y comencé a aplicar lo que me había enseñado Sacha y combinarlo con lo demás que estaba estudiando, los resultados que obtenía con los pacientes eran otros. Y ya luego me metía ya a estudiar, a investigar yo por mi cuenta, ¿no? Y iba probando tratamientos, siempre llevaba un registro de los tratamientos que llevaba, entonces tengo registros de casos que son, casos que en muchos, bueno, en la acupuntura tradicional, en la acupuntura normal, no, aparentemente no se pueden resolver. Incluso mm. cálculos, perdón, casos de cálculos biliares, que la gente dice, no, eso Mm, no lo puede resolver, se resolvían en clínica. Y eso es gracias al conocimiento de los clásicos en realidad. ya, es tremendamente importante. Y Jan, ¿con quién más estudiaste? Porque estudiaste con harta gente, de los referentes importantes. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de las artes marciales, mi maestro es Ronald Chan. Él fue bastante conocido en los años 80 en la ciudad de Lima. Él enseñaba a más de Ya. 200 alumnos en la época en que tenía 21, 22 años y tenía un montón de alumnos. Sigue siendo muy conocido en Lima. Él fue mi primer maestro. Luego, a nivel de medicina china, Sacha fue quien me ayudó a introducirme en los textos clásicos. Mm, Bueno, fue Sacha, luego estudié con Jason Robertson en Seattle y con Jeffim. Luego estudié con Edward Neal, que fue quien, mm, digamos, terminó de cuajar todo. Y luego yo llevé otros estudios que estaban asociados con interpretación de fecha de nacimiento, cálculos de mm, fecha de nacimiento. Mi primer profesor fue Joseph Cruz, que él tiene un libro publicado, I Ching, El misterio de las líneas, si no me equivoco es el título, muy bueno. mm, Joseph Cruz además domina no solo el mandarín, sino el cantonés y creo que una lengua más. Con él empecé a iniciarme en todo lo que es interpretación de carta natal, en el feng shui. Y luego ya, bueno, conocí a Luis Pichón, que fue mi primer profesor, luego de él, pero ya él me introdujo en otros campos de la metafísica más profundos. Me ayudó a mejorar el PATS también. Y luego conocí a su maestro, al señor Moon Chin, que él vive en Malasia. También él me ayudó a profundizar más en todo lo que es PATS, en todo lo que es Feng Shui, bueno, otros temas también asociados con eso. Y hace poco, este año, conocí a mi actual maestro, eh, que, bueno, él ya me introdujo en otros campos también de la interpretación de carta natal, pero según el sistema de Chimen Tuncha, que originalmente el Chimen también se utiliza como, bueno, se utilizaba en tiempos antiguos para estrategia militar. Entonces es un sistema que te permite también generar, bueno, la mayoría de mis clientes que me contactan ahora para las consultas, bueno, que hago online son gente de negocios, entonces me dicen, Giancarlo, tengo que hacer algunos movimientos con mi negocio, ¿no? ¿Cómo me ayudas con eso? Entonces los ayudo con eso, pero es básicamente un sistema de interpretación de fechas de nacimiento, de cálculos temporales. interesante, interesante. Jan, explícanos un poquito sobre las artes de cultivo interno y la relación con la medicina china, por favor. Sí, claro. Mira, por ejemplo, una de las cosas que estoy retomando con Sifu Wilson Young, que es mi actual maestro, es justamente
todo lo que tiene que ver con la meditación y con la recitación de mantras. ¿Bien? ¿La qué? La recitación de mantras, de oraciones. Ah, ya, ok. Entonces, la idea con el cultivo interno es que tiene diferentes, son como diferentes entradas, ¿bien? Para poder cultivarte espiritualmente. O sea, son diferentes formas de cultivarte espiritualmente. Una de ellas es la meditación. Yo practico meditación desde que conocí a mi maestro a los 18, 19 años. Él me introdujo en eso porque parte del arte marcial es conectar con tu propio cuerpo, Claro. poder sentir tu cuerpo para poder dominarlo, porque al final de cuentas Mm, es la parte física, este cuerpo físico somos nosotros también, solo que claro. la mayoría vivimos como desconectados de eso, ¿no? Entonces la Mm, meditación te permite ingresar y cultivarte, ¿no? Te permite ingresar en el cuerpo y sentirlo, percibirlo, dominarlo. Pero además, la meditación, cuando es correctamente entrenada junto con la respiración, que la respiración se hace a nivel del vientre bajo, en lo que se conoce como el Tantien, mm, también te permite purificar el cuerpo y fortalecerlo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas que utilizamos nosotros para poder estar, bueno, lo más saludables posible, para poder tener una mente clara también, para mm. poder tomar acción correctamente. Por ejemplo, una de las cosas que yo fui aprendiendo a través de las prácticas de cultivo interno es que, si bien es cierto, es importante tener una dieta sana, también es importante escuchar al cuerpo sobre qué uno debe comer y qué no. Entonces, una de las Mm. cosas que yo fui aprendiendo a medida fui avanzando en mi entrenamiento es que ya me volvía sensitivo a ciertos alimentos. Entonces, eh, aparentemente lo que comía normalmente, que supuestamente era sano, ya no lo percibía igual. Entonces era, Mm. por ejemplo, incluso hasta ahora, ¿no? Yo me levanto en la mañana, antes de salir a almorzar, me detengo un rato, siento y digo, ah, ya, necesito esto, necesito comer esto, fruta o vegetales o esto. Entonces busco un lugar que tenga lo que mi cuerpo me está pidiendo. Ese nivel de sensibilidad lo consigues a través del cultivo interno, ¿no? Y de hecho, de eso se habla bastante en los textos clásicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te vas a la primera parte de todo lo que tiene que ver, bueno, el Neijin básicamente, del texto en sí, ellos mismos te hablan, ¿no? De que antiguamente las personas pues vivían de acuerdo a los números, ¿no? Se En el levantaban muy temprano. sueldo, ¿no? Sí, creo que es el uno, no me acuerdo bien, el uno o el 2, pero es la primera parte Ujú. del Neijin. Y te hablan, ¿no? De cómo son los hábitos de las personas y cómo a través de esos hábitos ellos podían conseguir una vida extensa y larga. Mm, Entonces, el cultivo interno tiene que ver con eso. Y ahora, yo te mencionaba los mantras al inicio, porque los mantras o las oraciones, sean de la religión que sea, en realidad son vibraciones. Son claro. vibraciones que uno produce y esas vibraciones van también alterando el cuerpo físico de una manera. Mm, Entonces, bueno, todos sabemos que el cuerpo está compuesto por un gran porcentaje de agua, ¿no? de Entonces, agua. Ujú. exactamente. Entonces, esas vibraciones que uno produce con la voz van alterando el cuerpo y también van alterando el pensamiento y lo van clarificando. Entonces, eso te permite, eh, a pesar de que, por ejemplo, no puedas consumir plantas o no puedas hacerte acupuntura o masajes o no puedas acceder a un tipo de tratamiento específico, te permite mantenerte sano. Bien, y ese tipo específico de respiración que practicamos, por ejemplo, que es la respiración que mi maestro me enseñó, permite también fortalecer la zona de los riñones, la zona del vientre bajo, que es donde se conserva la esencia según la medicina china. Entonces te permite también tener mucha vitalidad. El nivel de vitalidad, Mm. yo veo muchas veces gente que es como de mi edad, pero no los veo como apagados muchas veces, ¿no? Y ellos me dicen, oye, tú tienes la energía de una persona que tiene 20 años, o sea, claro, yo no salgo a fiestas ni nada, pero igual tengo mucha energía, ¿no? Y es por esas prácticas de cultivo interno, ¿no? De fortalecimiento. Qué bueno, lo estoy necesitando. Bueno, esa interesante lo que tú dices, porque esto no tiene que ver con religión. No, Justamente como el nombre lo dice, tiene que ver con prácticas de salud, ¿no?
de cultivo interno y de salud, conectarse con el cuerpo, trabajar con la frecuencia adecuada para generar un movimiento, ¿no? Si finalmente lo que nosotros hacemos con acupuntura es mover, ¿no? Trabajar con los movimientos de ascenso, descenso, entrada y salida, ¿no? Y esas prácticas de cultivo interno son una forma también de promover eso, ¿no? Exactamente. De hecho, has mencionado justamente un detalle importante que son esto de los movimientos de ascenso y descenso, ¿no? Una de las cosas que hacemos a través del Qigong, por ejemplo, que lo he visto en muy pocas escuelas en realidad de Qigong, es el hecho de jugar con el aire, la respiración Mm. dentro del cuerpo. Entonces, eh, en uno de los videos justo que había puesto en las redes, es esta idea de, en el cuerpo existen varios depósitos que dentro de la práctica de Kung Fu que hacemos o de Qigong, los llenamos de aire y luego vamos como haciendo como fuelles dentro, ¿no? Entonces, mediante la meditación, una vez que uno hace esos fuelles, uno puede guiar ese chi o ese aire a diferentes partes del cuerpo. Entonces puedes curarte de diferentes enfermedades. Esa misma práctica te permite desarrollar una sensibilidad específica y puedes ayudar a otros a que la puedan practicar, la puedes enseñar también posteriormente, ¿no? Entonces, pero te permite básicamente sentir. Una de las cosas que justo conversaba con, bueno, tú eres parte del programa de la formación, ¿no? Justo conversaba con los alumnos el día lunes, es que normalmente cuando estudiamos medicina, solemos estudiar medicina de manera racional. No está mal. Investigar, leer, debatir, todo eso es importante porque te alimenta, te permite crecer en el campo del conocimiento. Pero nos olvidamos de la experiencia y de la sensibilidad, que son dos Mm. aspectos muy, muy importantes. Y eso fue lo que yo aprendí con mi maestro cuando recién comencé. Yo me acuerdo que ya estaba estudiando medicina china y yo le decía, bueno, el maestro se llama Ronald, ¿no? Ronald Chang. Le decía, Ujú. Ronald, yo quiero seguir avanzando en el Kung Fu, por favor dime qué tengo que comer, en qué horario, cómo debo comer. Y él me decía, tú entrena y medita y tu cuerpo te va a decir qué tienes que hacer. Yo era muy incrédulo en esa época. Mm. Le hice caso y es cierto, llega un punto en que puedes hasta cierto punto prescindir del conocimiento intelectual, hasta cierto punto, no digo que sea totalmente así, pero puedes prescindir y sentir tu propio cuerpo y saber qué hacer. La Mm. intuición se desarrolla bastante con ese tipo de prácticas, bastante. Pero Pero claro, hay que pasar, sí. no, disculpa, pero la intuición, ¿tú crees que estás desvinculada de un conocimiento previo o solamente te permite conectar con esa fuente de conocimiento y conectar con otra fuente ancestral de conocimiento, si podríamos decir así, porque ya que tenemos también una conexión, ¿cierto?, a través del Shen, con fuentes de conocimiento, Ujú, ¿no?, que ujú. vienen ancestralmente. Entonces, ¿tú crees que esto es lo que cómo funciona? Porque, como estoy diciendo, la intuición, pero la intuición también es acceder a conocimiento, ¿no? Sí, sí, de hecho Sin sí. pasar por el intelecto, pero de alguna manera hay un proceso también de identificación del conocimiento, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, una de las cosas, yo justo publiqué una imagen de un libro que yo estoy escribiendo, que en realidad son los apuntes que tengo de las enseñanzas de mi maestro, ¿no? Y la primera parte, en realidad, que es algo que yo fui añadiendo, justo la primera página pongo la mente, ¿no? Que la mente racional, en realidad, que es el aspecto yang, el yang es como que más orden, ¿no? Pero es el aspecto racional. Luego tienes el aspecto más como visceral, que es la emoción, ¿no? Que es el instinto, que es el aspecto más yin o femenino, ¿no? Pero lo que está en medio de las vísceras y el cerebro es el corazón, que es el lugar donde está la Mm. intuición. Pero no puede existir intuición si no están ambos aspectos. Ok. Por ejemplo, claro, cuando tú vas a ver a un paciente y ya tienes años estudiando y ya tienes un tiempo de práctica, de experiencia también, o sea, tienes conocimiento y tienes la parte empírica, tú vas al paciente, muchas veces pones las agujas, sales y dices, no sé qué he hecho, llega el paciente la siguiente semana y está mejor. Eh, pero, ¿sabes? Tampoco te sientes inseguro de lo que has hecho.
sabes que lo que has hecho está bien, pero no sabes por qué. En el fondo, en realidad, sabes por qué, porque el conocimiento comienza a fluir de manera natural. Entonces, eso es la intuición. Llega un punto en Mm, que se convierte en una segunda naturaleza, ¿no? Entonces, claro, claro, eso tienes muchas formas o muchas disciplinas en que lo puedes entrenar. La medicina es una de ellas. El kung fu es otra, cuando tu cuerpo fluye en un combate, por ejemplo, ¿no? O fluye para hacer una forma. Entonces, es una segunda naturaleza que se va alimentando. Pero sí, requieres de conocimiento de racional y de la parte empírica. Ambos, de claro. todas maneras. El cultivo del yi, ¿no? Del Exacto. yi, del, el alma, ¿no? El alma del, podemos decir, del pi, ¿no? Del, Ujú. traducido como vaso, ¿no? Exacto. La Sería, intuición. eso sería, ¿no? Sí, es la intención, que es el I, que es la parte de lo que sería el vaso páncreas, ¿no? Y el Shen, que es la iluminación, que es lo que al final va a ser como la luz, ¿no? Que te va a llevar hacia eso. El Shen Ming, Exactamente. Claro, exacto. que es el Así nombre de como la se escribe. escuela nuestra. Exacto. Claro. Ese Shen es Sí, justamente la luz que está en el corazón que te lleva hacia ese lugar, ¿no? Que te permite tener claridad. que te permite tener claridad, Ujú. discernir, ¿no? Exacto, exacto. Eso es tremendamente interesante. Me gusta mucho lo que me estás conversando, Jan, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que estudiar, tenemos que tener una base, un fundamento, ¿no? Este fundamento que son los clásicos, ¿cierto? Donde extraemos conocimiento, o sea, como no solo conocimiento, también inspiración, ¿cierto? Porque los clásicos te dan como un marco, ¿no? Y a partir de ahí también, y tu práctica y tu experiencia y tu cultivo, vas desarrollando toda esa percepción que tú comentas, esa intuición, ¿cierto? Que es lo que te aporta finalmente para poder abordar, porque nosotros hay información que el paciente te transmite oralmente, hay información que tú percibes al palpar, a observar, ¿cierto? Todos los métodos de diagnóstico que utilizamos, la palpación, la observación y todo, pero también hay información que tú puedes recibir a través de otros canales, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, de hecho, claro, por ejemplo, una de las cosas interesantes que te dan los clásicos es justamente eso, ¿no? Ese tipo de información. Pero ¿qué sucede? Hay dos formas que uno tiene de leer los clásicos. Una es de manera literal, en donde tú Mm, lees el clásico, haz tu idioma chino, no sé, lo lees, ¿no? Y la otra es decodificarlo, si es que puedo utilizar ese término. Eh, existen, cuando uno, bueno, va entrenándose también en estas prácticas internas, ¿no? Muchas de las cosas que yo he ido leyendo del Neijing e interpretando provienen no solamente de las demás disciplinas de la metafísica que estudio, sino de la práctica interna con mi maestro. Entonces, muchas de las cosas que uno va leyendo de los textos clásicos están como codificadas. No sé cómo explicar esto. Tiene que ver con la simbología del lenguaje, ¿ok? mm, Sí o sí tiene que ver con la simbología del lenguaje, tiene que ver con la sonoridad de los caracteres también, porque hay caracteres que suenan igual, bien, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, si te vas a, bueno, el nombre que le ponen es pericardio, ¿no? Te vas a pericardio 6, que es Neiquan, ¿ok? Entonces, Neiquan, si tú ves cómo está escrito en los textos, es como barrera o puerta interna, ¿no? Pero Quan también significa observar o contemplar. Entonces, es como contemplar hacia el interior. Entonces, tienes ese juego sonoro de los caracteres y cuando, bueno, yo hacía esto, me pasaba a veces horas leyendo y sacando caracteres, ¿no? Ya no lo hago, pero lo hacía en esa época, era como un juego, ¿no? Entonces iba viendo que habían caracteres en los que tú ibas profundizando. Por ejemplo, con el término de San Chiao, el Chiao, el término Chiao, es un ave en realidad. Y es un ave, exacto. Hay una explicación que, bueno, si deseas te la puedo mandar, ya no recuerdo todo completo, pero
ahí te habla de que es un ave que se cocina en una sopa específica, ¿no? Entonces, ese chiao, esos 3 calentadores, son los depósitos también de los que hablamos dentro de la práctica de cultivo interno, Ujú, que son ujú. el chiao Que son las superior, el medio y el cavidades, inferior. ¿no? Exactamente. Y te Ujú. das cuenta que esas 3 cavidades son cavidades de líquidos, pero que están en diferentes niveles de densidad, como niebla, Claro. exacto, como una olla de cocción y como diques, ¿no? Como desechos. Entonces, Ujú. hay ciertos códigos que están a nivel de imagen dentro de los clásicos claro, lamentablemente si uno solamente lee los clásicos de manera literal, se los pierde. Y esos códigos están asociados con otras ramas de la metafísica china, pero yo he notado también que con las prácticas que uno tiene a nivel de Qigong, eh, se pueden conectar también directamente, ¿no? Muy, muy directamente. Mm, interesante. Y la relación de la carta Batsi con la medicina, porque yo ahora estuve estudiando con Sacha, con el maestro Sacha, sobre que él aprendió con su maestro holandés, ¿no? Van Buren, ¿no? Ujú, ujú. Así se llamaba su maestro. Un tipo de acupuntura de troncos y ramas. ¿Ya? Y encontré muy interesante cómo es esa influencia, cómo puedes, a través de la lectura de la carta Batsi, poder aplicarla a la medicina, ¿ya? Hacer Ujú. más individualizado totalmente, todavía el tratamiento, ¿no? ¿Y a qué accedes tú? Porque además no estás tratando solamente la patología, estás tratando también la constitución, ¿no? De la persona. ¿Ya? Exacto. ¿De eso se trata, Jan? Sí, también es un aspecto. De hecho, cuando tú lees una fecha de nacimiento, la interpretas, después de hacerle un cálculo, te puedes dar cuenta de que puedes establecer también cómo es constitucionalmente una persona, cómo es físicamente solo viendo la carta natal. Ahora, el tema con la carta natal, y esto en realidad aplica a cualquier rama de la metafísica china, es que eh, uno de los fundamentos de la metafísica china, para medicina, artes marciales, todas las disciplinas, es entender lo que es el tiempo y el espacio. Entonces, la carta natal te va a dar información temporal de la persona, ¿bien? Mientras que la persona en sí va a ser el espacio en donde se va a desarrollar ese tiempo. Entonces es como estar hablando de la Tierra, digamos, el globo terráqueo y los diferentes climas que hay, ¿no? Entonces el espacio es el globo terráqueo y los climas son el tiempo. Entonces cuando tú calculas una carta natal, lo que haces es ver cómo la persona va evolucionando en el tiempo y cómo es su temperamento también. El temperamento tiene que ver con temperatura. Eso es algo que le Ah, explico, claro, que le explico a los alumnos de Patsu, ¿no? Por ejemplo, digamos que una persona nace en el invierno, en un año que tiene un tronco, una combinación tronco-rama que son de metal, por ejemplo, ¿no? Digamos que es mono de metal yang, y nace en la estación del invierno. Esa persona probablemente sea una persona más fría, más calculadora, más distante. Eso puede también producir algún tipo de enfermedades. Entonces, claro. claro, o una persona que es más colérica, que puede haber nacido en verano, en un año más caliente, ¿no? Y esa persona que tiene como ese temperamento que más introvertido, ¿no? Más reservado, más retraído, tiene que ver con un exceso de metal, Exacto, se también, puede decir. sí, claro, porque el metal tiene que ver con la contracción. Entonces, Exacto. claro, y puede incluso desarrollar problemas de estreñimiento, porque al final de cuentas, por dentro todo se empieza a contraer. A Ahora, contraer. claro, sí, ahora mucha gente dice, pero Giancarlo, eso es una carta natal, ¿cómo calculas eso? Además, ¿cómo sabes que eso es lo que pasa, no? Lo que sucede es que cuando uno nace, la sangre, que es muy susceptible a la oxidación, ¿no? Bueno, la primera oxidación que tiene en realidad es cuando uno respira por primera vez, ¿no? Y la sangre se va oxidando a medida que vamos avanzando en edad, ¿no? Entonces, cuando uno respira por primera vez, la sangre se oxida en un momento específico, en un día, en un año, un mes, un día y una hora específicos. Entonces, cuando tú tienes esa información, cuando tú sacas una carta natal, estás viendo el comportamiento de la sangre, cómo la sangre se va a ir comportando a medida la vida transcurra.
Entonces hay gente que es de sangre caliente, hay gente que es de sangre fría, ¿no? Y hay diferentes gradientes de calor y frío dentro de una carta natal. Y tú puedes establecer con mucha precisión el tipo de enfermedades que una persona puede tener con la carta natal, solamente conociendo eso. Qué curioso. Interesante. Entonces, en ese caso, estoy preguntando, no sé si será cierto. En ese caso, en el aspecto, por ejemplo, tomando el ejemplo de esa persona que tiene ese aspecto de metal muy expresivo, ¿no? Es como dominante en su carta. En ese caso, tú puedes utilizar elementos fuego para poder contrarrestar eso. Eso es lo que debería trabajar. Exactamente. Mm. Por ejemplo, ahí tú puedes aconsejar que consuma plantas que sean calientes, ¿no? Que Mm. tonifiquen el yang. O Bien. su, Y te en vas su a... alimentación también, Exacto, alimentos exacto. picantes, ¿no? Exacto, exacto. Alimentos picantes. Incluso puedes decirle que se mude a ciertos lugares y eso va a resolver muchos problemas que tiene. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de tiempo y espacio, el espacio en donde se va a ubicar la persona a nivel de las 4 direcciones que tienen que ver con los elementos, ¿no es cierto? Va a regular también la carta natal. Por Mm. eso es que yo también me mudé para Tailandia. Mi carta natal indica que mi vida mejora si es que yo me vengo para estos lugares, ¿no? Ya sea hacia el este o hacia el norte. Y la verdad es que se ha sido así, ha sido muy rápido, ¿no? Entonces, Mm. uno puede, y yo tenía además un problema de piel, ahora que me estoy acordando, yo tenía como una especie de eczema en la pierna izquierda que en Perú no se me curaba. Bueno, lo tenía Mm. hasta abajo. Lo fui tratando, con el tiempo fue borrándose hasta que me quedó un poco aquí al lado del glúteo, ¿no? Vine acá y se me borró. Se me borró, se me fue. Y muchos problemas que tenía también de piel, o sea, medio resequedad, así se me fueron. Entonces, el cuerpo, la forma física va a estar muy asociada con la carta, porque es justamente tiempo y espacio. Entonces, puedes dar tratamientos de plantas, puedes indicar actividades también, por ejemplo, si es una persona que tiene mucho metal y requiere fuego, tiene que, por ejemplo, sí o sí hacer actividad física, tiene que, le convendría, por ejemplo, a nivel de profesión, trabajar en todo lo que es tecnología, ese tipo de cosas, porque es fuego, electricidad, ¿no? Consumir plantas calientes, ¿no? Todo lo que tenga que ver con fuego, con movimiento, con expansión, va a permitirle desarrollarse, ¿no? Y obviamente hay otros detalles que se ven en carta natal, pero básicamente esa es la información que se maneja. Interesa. Y además en la carta Batsi también se ve por etapas, ¿no? De la vida. Hay Sí, como qué etapa de desarrollo está esa persona, ¿no? sí, También exactamente. se puede. Sí, tú tienes los 4 pilares principales, ¿ok? Ajá. Estamos hablando de Patsu, ¿no? Tienes los 4 pilares principales y luego en la parte de abajo tienes lo que se conoce como los grandes periodos. Entonces, son periodos de 10 años y tú vas viendo cada 10 años qué es lo que puede estar pasando con esa persona, ¿no? Y puedes determinar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Para medicina tiene un nivel de aplicación muy, muy amplio, ¿no? Pero, bueno, casi la mayoría de mis clientes siempre son negocios, ¿no? Entonces, siempre ves temas económicos y todo lo demás. Puedes ver temas de pareja, puedes ver varias cosas, ¿no? Pero para la medicina, que es uno de los campos en los que nos desarrollamos también, tiene muchas aplicaciones. En realidad, muchas de las ramas de la metafísica china se enfocan en 2 aspectos principales. Uno es a nivel de negocios, de dinero, y el otro es de salud. Son los troncos que tú vas a ver en cualquier rama de metafísica, siempre. Son básicos, porque Salud uno y no puede estar sin el negocios. otro. Sí, sí, uno no puede estar sin el otro. Justo yo pensaba grabar un video Mm. de YouTube hablando de eso, ¿no? Porque para la gente que practica metafísica, eh, por ejemplo, siempre buscamos ayudar a la gente a nivel económico porque eso permite que la gente pueda hacer su propósito, vivir en función de su propósito en la vida. Y eso Mm. permite que su salud mejore. Cuando tienes la solidez económica, puedes trabajar en tu propósito. Y cuando Mm. trabajas en tu propósito y tu salud mejora, tienes más economía o mejor economía. Entonces siempre se busca que haya un paralelo entre ambos, ¿no? Mm.
Interesante, interesante. Eso es como un poco controversial quizás, ¿no? Porque cuando se menciona el dinero, siempre como genera como un cierto, eh, una cierta sensación así, ¿no? Y en Sí, general no muy, no ¿qué muy tiene que ver agradable. eso con salud, ¿no? ¿Qué tiene que ver con salud el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el estrés, por ejemplo, que es la tensión, el temor, ¿no? A lo que pueda pasar, Ajá. eso debilita bastante. Ahora, una de las cosas que hacemos también dentro de la metafísica es que tampoco ayudamos a todo el mundo, porque hay gente que utiliza el dinero para hacer daño también. Entonces, Ah, siempre elegimos a la gente a la que ayudamos, siempre tenemos eso en perspectiva, ¿no? Y ya. es una de las cosas que Sifu Wilson, que es mi maestro actual, bueno, mi maestro Kung Fu también me lo menciona, ¿no? Eh, si tú tienes esa capacidad, si puedes generar esa capacidad de tener algo sólido, de estar tranquilo económicamente, tienes que enfocarte en tu propósito, tienes que Mm, estar en eso, ¿no? Y viceversa, ¿no? Una cosa nutre a la otra. Pero el dinero tiene que ver mm. también con, en la cultura antigua china, tiene que ver con el agua, ¿no? Si no hay dinero, generalmente la salud de los riñones se debilita, sobre todo en los hombres. Una de las cosas Ah, que, sí, 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 una de las cosas, no sé si esto lo habrás visto en clínica también, pero una de las cosas que sucede cuando un hombre tiene problemas económicos fuertes es que pierde cabello, por ejemplo, se genera alopecia, ¿no? O tiene problemas de erección. mm. Entonces hay una relación muy directa también entre uno y otro, ¿no? Bueno, en Entonces, ese caso sería Shaolin, porque también el corazón estaría afectado, ¿no? exacto, Y el Shen exactamente, está afectado. exactamente. Entonces, siempre se busca que haya como un balance, ¿no? Es Mm, muy interesante, en realidad es bastante, bastante interesante las conexiones que uno puede hacer, ¿no? Entre uno y otro. Otra de las cosas que también sucede es que los problemas a nivel económico, que son los que más se ven en consultas de carta natal, también se asocian con la salud digestiva. Muy, muy directo. Sobre todo, eso va un poco más hacia el lado de las mujeres, ¿no? El estómago, que es bueno, el vaso páncreas, si tú bueno, revisas la literatura, ¿no? Te dice perdón, el vaso estómago es el oficial de los graneros, ¿no? Es el encargado de la claro. administración de los tesoros del Estado. Mm, Entonces, si hay algún problema de administración de los recursos económicos en un lugar, vas a ver que la persona tiene problemas digestivos. O si la persona tiene una digestión débil, va a ser mucho más fácil que tenga problemas de administración del dinero. Es muy interesante mm. la conexión que hay entre uno y otro. Muy, muy interesante. Y en una Qué carta natal, curioso. sí, en una carta natal siempre la tierra tiene que ver con temas económicos. Es muy, muy interesante. ¿Y hay algún aspecto de estos que esté relacionado también con el padre, con la madre? Por ejemplo, los nutrientes o el tema de la nutrición, ¿tiene alguna conexión con la madre o no? Sí, 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 ¿Tiene sí. alguna? Sí, están Sí. conectados. A nivel de la Ya, carta natal, sí, tú puedes ver la relación entre el padre y la madre con bueno, la fecha del cliente o el consultante, ¿no? Generalmente la ya. madre dentro de una carta natal es lo que se conoce como el elemento de recurso. Entonces tú Mm, puedes tener un elemento de recurso directo o indirecto y en un caso va a representar a la madre como tal y en el otro caso, que sería el indirecto, vas a ver que representa a imágenes maternas, que cuando la persona no ha sido criada por la madre, sino por la tía o ha sido una persona mm, adoptada, ¿no? Entonces lo puedes ver en la carta. Entonces la madre siempre representa la imagen de la nutrición. Es el mm, principio femenino el que nutre. mm. Y en el caso del padre es la autoridad, es el elemento que controla a lo que se conoce como el maestro del día, que es lo que representa el cliente Ah. o al consultante. Entonces el Y control, el elemento de control va a ser el padre. y el maestro del día es lo que realmente habla sobre tu personalidad, ¿no? ¿O En no? El esencia, aspecto. sí, en esencia sí, pero siempre el maestro del día va a estar afectado por todos los demás elementos de la carta. Mm, Entonces, te va a dar un porcentaje de cómo la persona puede ser, pero si revisas toda la carta, vas a ver qué tan
fuerte son esas tendencias Mm, o si de repente han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? mm. Interesantísimo cómo nosotros hay una ignorancia respecto también de estas raíces, ¿no? Que están vinculadas a la medicina también, ¿no? Y a la medicina china clásica. Ahora, ya me gustaría preguntarte con respecto a los clásicos. Ujú. ¿Ya tú crees que los clásicos tienen una aplicación, realmente estudiar los clásicos, revisar los clásicos, estudiar, por ejemplo, el Neijing, el Nanjing? No sé qué piensas tú del Nanjing también, porque hay una controversia en relación a algunos, como el profesor Eduard Mill parece que no considera mucho el Nanjing, ¿no? Entonces, y el Shanghanlun, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese estudio? Porque de repente he escuchado algunos comentarios de que eso no tiene una aplicación en la práctica y directa en nuestra práctica, cosa que me parece súper curiosa, ¿no? Porque yo creo que estudiar los clásicos te da una claridad para la práctica clínica increíble, o sea, te orienta, te muestra, ¿no? Y es lo que hablábamos del cultivo también, aparte de parte de tu cultivo también tiene que ver con ese estudio, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú respecto de eso y cuál es tu experiencia respecto a la práctica clínica y el estudio de los clásicos? Esa es una muy buena pregunta. Mira, una de las cosas que yo aprendí con mi maestro de Kung Fu desde joven es enfocarme en aquello que me da resultado. Ya, él es muy directo con eso, él te dice, practica lo que te da resultado, lo que no te da resultado, deséchalo. Es muy simple, tan simple como eso. Entonces, a pesar de que a mí me gusta investigar bastante, yo siempre conservo ese lado práctico, me gusta. Entonces, cualquier cosa que a mí me enseñan o cualquier cosa que yo estudio, siempre la llevo a la práctica y observo los resultados, siempre. Entonces, cuando yo me metí a estudiar con Sacha, una de las cosas que a mí más me sorprendió del Shanghanlun y del Jingui era justamente eso, los resultados. Y dije, bueno, es que está ahí, es evidencia, es un hecho, eso yo no lo puedo negar. Yo puedo discutir la teoría, pero no puedo discutir un hecho. Entonces yo veía resultados y dije, yo acá me quedo y estudio esto. Cuando yo estudié con Edward, Edward también tenía muy buenos resultados. Y dije, bueno, me quedo con esto. Sin embargo, eh, sí yo también estudié el Nanjing, o sea, es mucho más fácil de leer, de hecho, el Nanjing es bien complejo, el Nanjing es mucho más fácil. Entonces yo comencé a comparar algunas cosas que estaban en el Nanjing con el Neijing y hay cosas con las que me he quedado, o sea, que he desechado del Neijing. Por ejemplo, la localización de los puntos Shu en la espalda, según el Neijing, es diferente a la que conocemos, ¿no? Y que en realidad proviene de textos posteriores, incluyendo el Nanjing. Pero funciona. Mm, Entonces, ¿qué haces ahí? ¿No? Tienes que, o sea, sí o sí estás atendiendo pacientes y los pacientes van a buscar resultados. No, o sea, no claro. porque sea una teoría que esté en el Neijing, vas a decir, bueno, eso está en el Neijing y ya está, ¿no? Por eso es que cuando aparecen otros sistemas, TUN, abdominal, lo que sea, y funcionan, está bien, porque al final de cuentas se trata de la salud del paciente. Pero eso no quiere Claro, decir que lo que esté en los textos clásicos sea solo teórico. Lo que pasa es que mucha claro, de la gente que dice eso es porque no los ha estudiado, no los entiende, no los estudia, no exacto. profundiza, claro. Mm, Entonces, pero también es justamente lo contrario, ¿no? O sea, hay personas que estudian los clásicos y se cierran a todo lo que está por fuera, que también puede servir, y ellos hacen exactamente lo mismo, pero hacia los clásicos. Se quedan con lo que supuestamente es moderno, ¿no? Lo nuevo y todo lo demás que funciona, pero si vuelven a los clásicos se van a dar cuenta que lo que ellos están haciendo, que es supuestamente moderno, está en los clásicos. y está en los clásicos, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces, Claro. esos comentarios de no, los clásicos son muy teóricos, están desactualizados, proviene, y bueno, aquí lo voy a decir directamente, ¿no? Es ignorancia, es falta de conocimiento. Mm, Entonces, siempre es bueno sí tener una línea de pensamiento, creo yo. O sea, decir, bueno, esta es mi forma de hacer acupuntura, pero sé que puedo aprender de estas formas también y nutrirme, ¿no?
por al final de cuentas todos nos identificamos con un sistema, eso es inevitable. En el Claro. Kung Fu sucede igual, ¿no? Te identificas con el Kung Fu, no quieres hacer Taekwondo, pero eso no quiere decir que no puedas aprender del Taekwondo o del Judo o otras artes marciales. Lo mismo sucede con la metafísica, con la medicina, Mm. con cualquier arte, ¿no? Siempre. Claro, siempre resuenas con alguna línea, un estilo, pero no significa que no puedas captar también. Además, yo creo que la riqueza está en poder estudiar un poco de todo, entender las raíces de dónde viene cada cosa, ¿no? Y eso te da otra perspectiva, ¿no? Porque ya sabes que cuando tú eliges una línea o un estilo, lo que sea, pero tú ya sabes lo que estás haciendo, pero también tienes puntos de comparación, ¿no? Puedes, mira, tampoco podemos decir que podemos o vamos a solucionar todos los problemas del paciente con una sola cosa, ¿no? No puedo decir yo tomo un microsistema, por mejor que sea, y con eso las hago todas. Eso no existe, ¿no? Los que hacemos clínica sabemos que esto no es así, ¿cierto? Exactamente. Por eso es importantísimo poder echar mano también de diferentes recursos, pero con la conciencia de lo que estás haciendo, ¿ya? Y cuáles son las raíces de eso, cuál es el fundamento, ¿no? Exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, yo por eso me metí a estudiar otras ramas de la metafísica, ¿no? Porque yo me acuerdo también tenía pacientes que tenían insomnio, entonces iban a la acupuntura, les ponía las agujas, mejoraban, ¿no? Estaban así 2, 3 semanas y luego recaían. Entonces, ya cuando estudié Feng Shui, ya les preguntaba, ¿cómo está posicionada tu cama? Me decían, duermo con la cabecera hacia el baño, duermo con la cabecera hacia una ventana. Le decía, bueno, vas a reubicar tu cama de esta manera y se resolvió el problema. Qué Entonces, imagínate, increíble, sí. claro, imagínate si solamente utilizaba la acupuntura, claro, iban a estar bien por unas semanas, pero luego iban a recaer. Entonces, solamente tener, mira, es algo tan simple como saber cómo posicionar la cama puede ayudar a una persona. Entonces, para las personas que dicen no, que en los clásicos solamente teoría, no lo saben. De repente encuentran algo ahí que no tienen en su sistema y que podría Mm, ayudarlos a resolver problemas con los que tienen que estar lidiando todo el tiempo. Pero, claro, está claro. el cerrarse mucho en eso, ¿no? En su propio sistema. Claro, sí, la invitación entonces es no cerrarse, ¿no? Exacto. Sí, No cerrarse y seguir estudiando. O sea, el conocimiento nunca ocupa demasiado espacio, o sea, exacto. siempre es bienvenido, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eso es lo Y más nos lleva importante. a un nivel de madurez en la práctica, ¿no? Nos va generando madurez en nuestra práctica clínica. Sí, Y así sí, que sí, sí. muy bueno. Jan, me encantó esa conversación. Me gustó mucho, está muy buena. No sé si la repetirías. ¿Qué te parece que después hagamos otros podcasts hablando de temas como ese? Sí, claro. Sí, ha estado muy interesante. De hecho, ni he sentido que el tiempo se ha pasado. Pasó volando, pasó Sí, sí, volando. sí. Esos temas son tan desconocidos y son tan importantes, ¿no? Para nosotros, los que practicamos la medicina china. Así que te agradezco montones esa conversación. Gracias por tu tiempo, gracias por toda esa apertura y lo ameno que ha sido todo. Y bueno, aquí estamos para seguir informando, para seguir estimulando también ayudando a los colegas como estimulando el estudio, ¿no? La investigación, el estudio. Esa es la intención de esos recursos, ¿ya? Sí, Así gracias, que Adriana, te también. agradezco un montón y bueno, ojalá podamos repetirlo, Sí, sí, claro. seguir hablando de esos temas. Perfecto. Gracias por invitarme también. La verdad que me parece que estás haciendo un buen trabajo con tus podcasts y los videos. Eso va a ayudar a mucha gente también. Y yo estoy abierto a hacer otra entrevista, así que no hay problema. Coordinamos y la agendamos. Gracias, Jan. Un abrazote grande para ti. Ahí Muchas disfruta gracias mucho también. Tailandia. Qué ganas de viajar para Tailandia. Bueno, Yo creo que bienvenida.
voy a tener que hacer lo mismo que tú. En algún momento de mi vida, Sacha me dijo que yo estoy en el lugar equivocado. Habría que revisar tu carta. Cualquier cosa me avisas. Ya, bueno, un abrazo grande. Bueno, Muchas gracias. queridos, nos vemos en nuestro próximo podcast directo al punto.